Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Detienen a gerentes de varias sucursales de Central Madeirense y Excelsior Gama en Caracas. Al menos 14 gerentes de las cadenas de supermercados Excelsior Gama y Central Madeirense habrían sido detenidos este miércoles 19 de septiembre. La situación se presentó después de una fiscalización realizada por funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio César Reyes, escribió en su cuenta en la red social Twitter que la detención es por presuntamente mantener anaqueles vacíos y no vender pollo y carne en los últimos días. Efecto Cocuyo contactó a un empleado de la sucursal de Central Madeirense en el municipio Chacao, Miranda, quien aseguró que del lugar se llevaron al gerente Junior Guerra. Dijo que un grupo de funcionarios llegó a las 10 de la mañana, revisaron el depósito y se retiraron junto con el gerente. No hubo alboroto, tampoco fue un allanamiento, fueron directamente a preguntar por el gerente, dijo el trabajador, quien agregó que en la sede de Catia también fue supervisada y de allí se llevaron a un empleado gerencial detenido. Aseveró que en el depósito de la sucursal de la Central Madeirense, donde trabaja, no hay mercancía acaparada y que los anaqueles se mantienen vacíos porque no llegan productos para reponerlos. Por su parte, Reyes, quien también es representante del Frente Amplio en Caracas, explicó en sus redes que el operativo de la SUNDE no solo ocurrió en el área metropolitana de Caracas, sino también en Guatire y los Altos Mirandinos, así como en Anzoátegui. De esta manera, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, con una Kristallnacht, una nueva noche de los cristales rotos para el comercio, el gobierno se saca o intenta sacarse de encima la responsabilidad del costosísimo error que viene cometiendo, no solo desde hace 20 años en general, sino desde el 17 de agosto en particular, cuando Nicolás Maduro sale al país con un plan económico absolutamente inviable que ya colapsó, porque el plan económico de Nicolás Maduro ya colapsó, no tiene ni un mes, cumplió un mes mañana y ya colapsó. Bueno, y ahora la responsabilidad es ni siquiera de los propietarios de las grandes cadenas de supermercados, sino de humildes trabajadores, porque un gerente de un supermercado es un trabajador bastante humilde, es un trabajador de la clase media apañadita, como podríamos decir los venezolanos en este momento, pero contra ellos van contra los trabajadores, en todas las maneras, porque el gobierno venezolano odia a los trabajadores y odia el trabajo. Sus principales representantes son unos grandes vagos, son tipos que en la puñetera vida han trabajado, me perdonan la expresión, y bueno, y así amanece Venezuela este 20 de septiembre de 2018, no solo con la detención de gerentes de supermercados y cadenas de servicio, que además son las únicas que, mantienen cierto nivel de abastecimiento en el país, sino también en medio de la molestia y de la ira de los trabajadores del sector público y privado, porque como nos dice la patilla, trabajadores protestan en todo el país por la unificación salarial decretada por Maduro. Cientos de trabajadores venezolanos protestaron en Caracas y otras ciudades de Venezuela contra las medidas económicas aplicadas por el jefe de Estado Nicolás Maduro, principalmente por la unificación salarial de facto que afecta a millones de empleados en medio de la crisis. El gobierno unilateralmente tomó la decisión de eliminarnos cláusulas históricas de la contratación colectiva de los trabajadores, dijo a periodistas el presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, en medio de una manifestación en Caracas. Hay que decir, esto es un inciso mío, que el gobierno venezolano ha violado desde ese decreto de unificación salarial centenares de leyes, porque cada contratación colectiva que hay en Venezuela tiene la equivalencia de una ley. O sea, son equivalentes a las leyes, los contratos colectivos, y de hecho cuando los contratos colectivos mejoran a la ley son superiores a la ley del trabajo.
El sindicalista explicó que empleados de varias empresas públicas como las estatales de electricidad y telefonía, docentes y otros sectores nos hemos articulado para darle forma a la protesta nacional por la actitud del gobierno que denunció viola la Constitución. Indicó que el Ejecutivo eliminó beneficios a los trabajadores como las primas por concepto de transporte, útiles escolares, protección a la familia, entre otras, y redujo otros pasivos como la prima por antigüedad y por hijos. Además, según Zambrano, la llamada revolución bolivariana desmejoró el tabulador de salarios de los obreros y la escala de sueldos para empleados y profesionales, todo esto en medio de la hiperinflación que vive el país petrolero y cuyo indicador cerrará el año en 1.000.000%, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El gobierno señala que es porque el aumento fue muy alto, prosiguió el portavoz en alusión al incremento del salario mínimo legal que Maduro multiplicó por 35 el mes pasado y ubicó en $30. Hay que decir que en este momento ese salario ya debe estar por el orden de los $19 y dentro de muy poquito tiempo equivaldrá a los mismos $4 o $5 que equivalía antes del aumento, porque las realidades económicas no se pueden tapar como el sol, como un dedo. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García y Jessica Sugrate en la producción, Jackson Vargas en la coordinación informativa, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. La Asamblea Nacional denunció al gobierno por violar 80 años de lucha laboral y sindical. Leo ahora El Universal. El presidente de la Comisión de Política Exterior, Francisco Sucre, anunció que la situación de los trabajadores venezolanos será denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, afirmó que el gobierno ha violado 80 años de lucha laboral y sindical con la promulgación del decreto 3601, el cual establece que todos los trabajadores cobrarán el mismo sueldo mínimo mensual. Durante la instalación del segundo periodo de sesiones del Parlamento, el dirigente político de Voluntad Popular expuso ante sus colegas que el gobierno viola la Constitución, la cual establece que los derechos alcanzados son progresivos y no pueden ser borrados por un plumazo. Además, el régimen, que dice ser obrero, desconoce contratos colectivos y acuerdos mundialmente establecidos desde la OIT. Sin embargo, este decreto pretende pasar por encima de la Ley Orgánica del Trabajo y de la Asamblea Nacional, único ente que puede legislar en materia laboral. Para el parlamentario, la intención del Ejecutivo Nacional es someter a la clase obrera del país. El socialismo fracasó, nuestro país atraviesa la inflación más alta del mundo y el régimen quiere que nuestros trabajadores paguen por eso. Mientras tanto, la Fiscalía devela desfalco en PDVSA de $18 millones. Tarek William Saab, como siempre, apuntando para los laditos, pero nunca apunta para donde es. Tarek William Saab presentó el caso número 17 de corrupción en PDVSA. Ya les digo, apunta para los laditos y no apunta para donde es. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre una investigación que señala a gerentes y empresarios de haber desfalcado la principal industria del país, petróleo de Venezuela. Estoy leyendo últimas noticias. Durante una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas, el fiscal detalló que este miércoles presentó el caso número 17 de corrupción en PDVSA, que develó un primer contrato con una empresa mexicana donde se llevó a cabo una compra de 400 cisternas de aluminio para el transporte de combustibles que se dio incompleta y sin las especificaciones técnicas apropiadas para su uso en Venezuela. En un segundo contrato se realizó una compra de 100 cisternas, de las cuales no se hizo entrega de ninguna de ellas. Tarek Saab precisó que el caso generó un daño a la nación que supera los $18 millones y medio. Mientras tanto, el principal titular del diario 2001, edición impresa, nos dice lo siguiente: nueva PDVSA montó guiso con gandolas. Tarek William Saab reveló que durante 2010 se adquirieron 400 cisternas de aluminio para transportar combustible sin las especificaciones técnicas y la entrega fue incompleta. El negocio causó un desfalco a la nación por 18,5 millones. Dijo que van 90 presos por 17 casos de corrupción detectados en la petrolera. Y otro titular nos dice: cuenta regresiva para aumentar la gasolina. En tanto, la Asamblea Nacional recibió un expediente sobre el desfalco en PDVSA. El parlamentario, no nos dice el Nacional en el sumario quién es el parlamentario, es Ismael León, aseguró que los funcionarios de PDVSA involucrados
en el desfalco a la petrolera serán citados por segunda vez ante la Comisión de la Asamblea Nacional. Ismael León, diputado a la Asamblea Nacional, anunció que la Comisión de Contraloría del Parlamento cuenta con el expediente sobre el desfalco a PDVSA por $1.200 millones, en el que se encuentran las declaraciones de Francisco Convit, uno de los involucrados en el caso, además de los sobrinos de Siria Flores y otras personas que deberán comparecer ante el órgano investigador. Por eso yo les acabo de decir que Tarek William Saab echa los tiros para los lados, pero no los echa para donde los tiene que echar. León explicó que en Estados Unidos está terminando la investigación de este fraude que involucra a empresarios cercanos al gobierno de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos, quienes fueron acusados en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1.200 millones obtenidos ilegalmente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios señalados por haberse enriquecido gracias a sus nexos con el gobierno de Maduro son acusados de aprovecharse del enorme diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro para acumular ganancias estimadas en varios cientos de millones de dólares. En el centro de la acusación se encuentra el venezolano Francisco Convit Guruciaga, uno de los principales accionistas de la polémica firma Derwick Associates, cuestionada por obtener contratos poco transparentes en el sector de energía del país. Otro de los principales investigados por la justicia estadounidense es Raúl Gorrín, dueño y presidente del canal de televisión Globovisión, señalado en documentos citados por diarios de ese país por haber pedido al banquero alemán Matías Krull que participara en el lavado de $600 millones de PDVSA. Y hablando de Miami, en Miami protestan contra restaurante cuyo chef agasajó a Maduro. Unos 100 venezolanos protestaron este miércoles frente al restaurante en Miami cuyo chef Salvae, famoso por su teatral manera de echar sal a la carne, agasajó en Turquía al presidente Nicolás Maduro en un banquete considerado una burla a la crisis social y económica que vive el país. Esto fue una burla y una falta de respeto para todos los venezolanos, dijo a la AFP Yadira Weir, una maestra de secundaria de 70 años que llegó hace 2 meses a Miami, donde trabaja como limpiadora para enviar dinero a su familia en Maracaibo, al oeste del país. No tenemos luz, siguió, es demasiado sufrimiento. Se hace una comida al día para comprar un pollo cuando se consigue una vez al mes, hay que estar todo el día haciendo cola. Los videos del festín del lunes en el restaurante del chef Salvae en Estambul causaron indignación en la oposición venezolana y rápidamente se divulgaron llamados a protestar frente a las demás sucursales del cocinero turco en otras partes del mundo. Esto lo decía... Ya les voy a decir quién lo decía, que se me olvidó. El carabobeño. Ajá. Y La Patilla dice: venezolanos suman días sin consumir carne, alimento que desapareció de los mercados. No podemos ir a Salvae, el resto de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos cumple al menos una semana sin comprar carne de res, yo diría que es un mes, un alimento que desapareció de los comercios cuando el Ejecutivo puso en marcha controles de precios en el marco de su plan de recuperación. Lo de recuperación está en comillas porque ciertamente parece casi un chiste, con el que espera sacar al país de la crisis económica. En este momento BTV pasa imágenes de la operación Retorno, esa que trae decenas de personas mientras emigran miles. Bueno, ellos se fijan, hacen como Tarek William Saab, pues se fijan en lo que está en los laditos y no se fijan en lo principal. Constató en varias carnicerías del este y oeste de Caracas que no hay venta de carne, y quienes trabajan en esos lugares aseguran que el producto tiene al menos una semana sin llegar a sus neveras en ninguna presentación o corte. El mismo escenario se repite en los mercados municipales de varias ciudades y en los mercados populares que se arman semanalmente en decenas de comunidades y que agrupan a vendedores de varios productos, pero donde la carne también dejó de formar parte de la oferta. Y el Nacional nos dice que el kilo de carne de cochino cuesta más de 250 bolívares en mercado de Táchira, más de 25 millones de bolívares fuertes. Los trabajadores de las carnicerías explicaron que no pueden vender carne de res porque tendrían pérdidas. Esto no es negocio, nadie trabaja para obtener pérdidas, prefieren no sacrificar la res, y la gente ante esta escasez come lo que sea, aunque sea poco. El que no comía poco era Nicolás Maduro delante de Salvae, y no come poco nunca, al parecer, a juzgar por su figura, ¿no? Noticiero Digital nos dice que las madres del JM de Los Ríos dicen que solo le dan arepa y arroz pelao a los niños. Familiares de los pacientes, la verdad que esas imágenes claman al cielo, chicos. En un país como este hay que ser para permitir que te graben unas imágenes de esas en un país que está como este, ante un país que está como este.
La nota de Eva Gómez de Noticiero Digital nos dice: familiares de pacientes, personal médico y enfermeras del JM de Los Ríos protestaron a las afueras del hospital para exigir el suministro de alimentos a los niños hospitalizados. Además, pidieron que se respete el salario y la convención colectiva de los trabajadores del sector salud. Tengo un hijo con diabetes, el hospital no está dando la comida adecuada, solamente está dando arroz pelado y arepa pelada, contó una de las madres presentes en la manifestación. Y los tuiteros se solidarizaron también de Noticiera Digital con periodista de AFP descalificado por Maduro, luego de que el presidente Nicolás Maduro descalificó al periodista de la AFP y egresado de la UCAB, Esteban Rojas, por preguntarle sobre los bomberos detenidos que le compararon con un burro. Usuarios de Twitter se han volcado en apoyo al comunicador social. El abogado y columnista Jesús Peñalver indicó en dicha red social que le brindaba su solidaridad absoluta ante la desfachatez del mandatario, quien a su juicio odia el estudio. Por su parte, el primer actor y también periodista Javier Vidal escribió: lástima que el periodista graduado en UCAB no le preguntara al dictador: ¿y usted en qué universidad se graduó usted, señor Maduro? Bravo al periodista por plantarse digno ante el oprobio. Desde aquí, un saludo y un abrazo a Esteban, más que un colega, un buen amigo, con el que compartimos muchos ratos buenos y muchos ratos de los otros en la redacción del Universal. Son las 6:45 de la mañana, vamos a una pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. CompuPeriquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas, porque tus aparatos pueden volver a funcionar. Recupéralos en Corporación Novo Ideas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
6:48, los ministros de Relaciones Exteriores de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay firmarán la semana que viene una carta para denunciar al presidente venezolano Nicolás Maduro ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos de manera sistemática y específicamente por crímenes de lesa humanidad. El canciller peruano Néstor Popolicio confirmó que será el próximo martes cuando firmen el documento durante un intermedio de la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con el jefe de la diplomacia peruana, es la primera vez que se presenta una denuncia contra un gobierno de la región. Precisó que la iniciativa no forma parte del Grupo de Lima que lidera Perú, sino de un grupo de países sudamericanos miembros del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional en 1998. Antes no se ha conocido, es la primera vez, dijo en una entrevista con Associated Press en Lima. En tanto, últimas noticias, siempre alineado con las políticas del gobierno, señaló que Rodríguez Zapatero llegó a Caracas para gestionar escenarios de diálogo. Hasta ahora solo se plantea dialogar con Maduro. No sé para qué dialoga si son tan amigos, si no, bueno, se pueden hablar por teléfono, pero bueno, a lo mejor le gusta Caracas, qué sé yo. Pero lo cierto es que hasta ahora no se sabe si va a hablar con alguien de la oposición, no se descarta. Lo que sí se descarta es que ese que vaya a hablar con él se le llame oposición. El ex jefe del gobierno español llega al país en un momento difícil, pues recientemente el Ejecutivo Nacional, de verdad que esto es un chiste, ha denunciado ataques y violaciones a los derechos internacionales por parte de países como Estados Unidos y Colombia. Y el principal titular de Últimas Noticias, papel para limpiar vidrios: el diálogo vuelve a la palestra, dice este periódico. El presidente Maduro ratificó disposición a abrir puertas. Abra las puertas de las cárceles, señor Maduro. Deje salir a los presos políticos. José Luis Rodríguez Zapatero llegó al país para favorecer escenarios de posibles diálogos en un futuro inmediato. Juro que lo que voy a leer ahorita no tiene relación con lo anterior. Si alguien lo entiende así, por favor me disculpa, pero voy a leer un titular de Henry Falcón. Estoy en una posición diametralmente opuesta a la de la señora María Corina Machado. El presidente del Partido Avanzada Progresista y ex candidato presidencial Henry Falcón rechazó la posición radical de algunos líderes políticos con respecto a las declaraciones que dio el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, sobre una posible intervención militar en Venezuela. Estoy en una posición diametralmente opuesta a la de la señora María Corina Machado. No apoyo salidas violentas que representen más desmantelamiento del Estado venezolano. Saludó las posturas de Enrique Capriles Radonsky, Henry Ramos Ayub y Manuel Rosales, pero les pidió avanzar hacia un acuerdo que convenza a los venezolanos de apostar al cambio político en el país. Falcón insistió en que las declaraciones del secretario de la OEA solo facilitan las cosas al gobierno y le hacen un flaco favor a los adversarios a la gestión oficialista, porque alientan su discurso de defensa del país ante los ataques del extranjero. En tanto, versión final nos dice que la Gaceta Oficial señala que Tarek William Saab eliminó los cargos de carrera dentro del Ministerio Público, otra para sumarle al expediente. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ordenó eliminar todos los cargos de carrera dentro del organismo, quitando a los funcionarios la estabilidad dentro de la Fiscalía medida por su trayectoria. Esto es una aberración. En el documento se nombran todos los cargos dentro de la institución, definiéndolos como de alto nivel y de confianza. En el segundo punto queda expreso que se ordena reimprimir el estatuto del Ministerio Público a los fines de incluir la presente reforma parcial. ¿Y qué pasa con la ley del Ministerio Público aprobada en 2007? Bueno, una pregunta que hay que hacerse: ¿la puede cambiar Tarek William Saab por decreto? Mientras tanto, la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente Luis Ortega Díaz, entregó a Estados Unidos lista de testaferros de Maduro y Cabello. La fiscal en el exilio aseguró que las pruebas establecen las conexiones entre los funcionarios y las cuentas bancarias donde está el dinero robado al país. No solamente están establecidos los nexos entre los testaferros, sino que también las cuentas donde tienen los dineros que pertenecen a Maduro, Cabello y Tarek El Aissami, además de otros venezolanos, comentó Ortega durante una entrevista en el programa Aló, Buenas noches. Ese dinero no pertenecería en todo caso a Maduro, Cabello y Tarek El Aissami, sino pertenecería al pueblo venezolano y habría sido robado.
El principal titular del Nacional nos dice: ONU designó representante para la migración venezolana, el principal titular de su edición impresa. El ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, trabajará con el fin de obtener respuestas humanitarias, acceso al territorio, identificación y estatus regular para los venezolanos que huyen de la crisis, señalaron ACNUR y la OIM en un comunicado conjunto. El diputado Carlos Valero agradeció a la ONU el nombramiento de Eduardo Stein como enviado especial para atender la crisis migratoria venezolana. El nombramiento del señor Stein por parte de las Naciones Unidas demuestra la preocupación de la comunidad internacional sobre la crisis que afecta a nuestro país. Esperamos que el régimen de Nicolás Maduro no arremeta contra dicha iniciativa y muy por el contrario ponga a los consulados y embajadas venezolanas al servicio de la diáspora. Familiares de Requesens exigieron conocer el estado de salud del diputado. Los allegados al parlamentario a la Asamblea Nacional se dirigieron a la Fiscalía para exigir información sobre el detenido. Llevan varios días haciéndolo sin respuesta de la oficina que dirige el señor Tarek William Saab. Agregaron que los hijos de Requesens no han podido ver al diputado. Exigimos saber la situación médica de Juan. Responsabilizo al régimen de la salud y la vida de mi hijo, señaló el padre de Requesens, Juan Guillermo Requesens. Y para cerrar, versión final nos dice que el precio de los huevos se duplicó en 17 días. Yo les dije que había colapsado el plan económico de Nicolás Maduro, anclado al petro. Ya no dicen ni anclado al petro porque eso de tan ridículo se cayó solo. El cartón de 30 unidades de huevos escasea en los comercios zulianos y cuando se consigue supera los 215 bolívares soberanos, mientras el pasado 2 de septiembre costaba 120. Los productores alegan que la falta de vacunas y aumento de precios en materia prima, mano de obra y transporte elevan su costo. Son las 6:55 minutos de la mañana. Que este 20 de septiembre de 2018 sea todo lo que ustedes esperan de él. Hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa